Y nos acompaña a esta hora el escritor y periodista Jean-Guy Allard, quien analiza la reunión que sostienen en Washington representantes de la ultraderecha latinoamericana con un grupo de congresistas estadounidenses. Gracias por acompañarnos. A su juicio, ¿qué alcance tiene esta reunión de Washington, tomando en cuenta quiénes son los que allí intervienen y de la cual se espera un informe final al término de la misma? Le saludamos y le escuchamos. Ayer fue realmente Ileana Ros-Lehtinen, la congresista más fuerte del Congreso en materia de relaciones exteriores, de política extranjera. Ella cogió ese puesto de dirigente del Comité de Política Exterior del Partido Republicano en un Congreso ahora dominado por los republicanos. Es una declaración de guerra que hizo Ileana Ros-Lehtinen hacia el ALBA, hacia América Latina en general, hacia el ALBA y hacia en particular Venezuela. En términos muy duros, atacó al presidente Chávez, atacó a Venezuela y atacó al conjunto de los países progresistas de América Latina. Esa persona es muy peligrosa. Ileana Ros-Lehtinen es virtualmente la portavoz de la mafia cubanoamericana, la portavoz de ese nuevo mecanismo de las oligarquías que se está construyendo en Miami para provocar golpes de Estado, para organizar magnicidios, acciones terroristas. Esa gente es peligrosa, son verdaderos fascistas y hay que cuidarse mucho de ellos. Creo que Ileana Ros-Lehtinen se impuso en esa cumbre de mafiosos como la jefa, como la prima donna de ese coro de gente de extrema derecha, listos para todo cuando se trata de recuperar el espacio perdido en América Latina. Pienso que los países latinoamericanos que están provocados por ese evento donde se desenmascaran ellos mismos, esos personajes, tienen que tomar medidas duras frente a eso para protegerse, para resistir a lo que viene. Ileana Ros-Lehtinen pidió al gobierno de Washington, que ahora perdió virtualmente el poder en la Cámara de Representantes, medidas más fuertes para sostener a los amigos y a los socios de América Latina. Son los términos que uso. A quien piensa, usando el término de amigos, piensa a sus socios, a sus asociados como Roberto Micheletti, que ella apoyó totalmente cuando hizo su golpe de Estado. Y ella va a seguir pidiendo al gobierno Obama y usando todos sus trucos para resolver más apoyo como el financiamiento de los partidos de oposición en los países progresistas, lo que hace ya en Venezuela más actividades de desestabilización de la USAID, más actividades de penetración, de subversión, financiadas por Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos tiene sus propias leyes muy fuertes para impedir la penetración extranjera. Uno difícilmente imagina a los iraníes apoyando financieramente a un grupo de oposición al gobierno de Washington. Pero eso en América Latina hasta ahora se hizo y, por cierto, habrá que responder a esa verdadera declaración de guerra de Washington, de la extrema derecha muy peligrosa de Washington, lo más pronto posible. Ahora, ¿por qué este ataque sistemático contra el ALBA y los países del ALBA está adquiriendo esta alianza, a su criterio, una relevancia tal que el imperialismo y la ultraderecha quieren acabar? ¿Le escuchamos? Absolutamente, absolutamente. Le tienen un miedo terrible al ALBA. Le tienen un miedo terrible al concepto del socialismo, al concepto del pueblo que retoma el poder en ese continente donde la soberanía, donde la independencia de los pueblos ha sido violada tantas veces por Estados Unidos. Cuando uno mira la inmensa lista de intervenciones norteamericanas en suelo latinoamericano en el curso de las últimas décadas, en el curso del último siglo, es una barbaridad. Y esa gente que siempre se comportaron como
como si se encontraban en una especie de monarquía donde los ricos tienen todos los poderes, tienen todos los derechos y los pobres se van a vivir en condiciones de subdesarrollo. Esa gente no puede soportar la idea de tener que vivir en un mundo donde existiría una justicia social y son asesinos, son golpistas, son terroristas, usaron. Mire el caso de Chávez Abarca, el caso de Peña Esclusa, el caso de Díaz Peña que salió de Caracas, de Venezuela, hace poco para refugiarse en Estados Unidos, en Miami, con la complacencia del Departamento de Estado. El propio Departamento de Estado le da toda protección a los terroristas y golpistas que se aparecen en su territorio. Vemos el caso del golpista Zuluaga, de Globovisión, que representa, entre comillas, a Venezuela en esa actividad de subversión. Es increíble ver cómo Washington le abre la puerta bien grande a individuos así, como hicieron en el periodo del golpe de Estado en Honduras, cuando los representantes de Micheletti tenían acceso al territorio norteamericano para defender sus tesis y uno sabe el resultado de lo que pasó en Honduras, como esa misma gente de Iliana Rostettin, en esa mafia, ese cartel de la subversión en América Latina, ese mecanismo de la Rostettin, de la mafia cubanoamericana, logró legitimar a través de la acción del embajador norteamericano en Tegucigalpa, el cubanoamericano Hugo Llorens, cómo llegaron a legitimar un tal golpe de Estado. Ahora, muy brevemente, por favor, ¿piensa usted que los pueblos de estos países progresistas tienen la suficiente claridad de pensamiento como para rechazar toda iniciativa que provenga de acuerdos imperialistas como los que saldrían de esta reunión? ¿Cuál es su parecer? Hace falta muchas cosas, mucha información, hace falta muchas campañas para que la gente sepa hasta qué punto la información en toda América Latina es manipulada por consorcio, por cárteles de la desinformación, como la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo. Y hace falta medidas, hace falta leyes que cortan el financiamiento extranjero a la subversión y a la desestabilización en ese continente. Bien, muchísimas gracias entonces al periodista Jean-Guy Allard.